Vinimos a la mítica confitería El Molino. Vamos a contar un poco su historia y vamos a conversar con varios de los especialistas responsables de su restauración. Vamos. El 9 de julio de 1916, en el momento exacto que se conmemoraba el centenario de la independencia argentina, se inauguró la confitería El Molino. Duró 81 años abierta hasta 1997, en el momento que cerró sus puertas, y por suerte, inmediatamente ese mismo año fue declarada Monumento Histórico Nacional y se salvó el edificio, que vaya a saber qué hubiese ocurrido si no. Ahora, durante 22 años permaneció cerrado hasta que en el año 2014 se decretó la expropiación del edificio y se empezaron las obras para tratar de revivir el edificio. Pero la historia del Molino empieza un poco antes, empieza en 1850, cuando los italianos Rossi y Brena inauguran la confitería del Centro. Y esa confitería, que quedaba en Rivadavia y Rodríguez Peña, una ubicación distinta, empieza a funcionar y en un momento determinado llega una harinera, la primera harinera que funcionó en la ciudad de Buenos Aires, y entonces deciden cambiarle el nombre en honor a ese molino y se llamó Confitería del Molino. Luego se trasladan, para más o menos la fecha de 1904, a la actual esquina de Callao y Rivadavia y empiezan la construcción de este formidable edificio, para lo cual llaman desde Italia a Francisco Gianotti. Francisco Gianotti, que llega aquí con 28 años y que su primera obra en realidad no fue esta, sino que fueron las Galerías Güemes, que había sido el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires. Le encomendaron que la construcción del edificio sea con todos los lujos posibles, por eso es que tenemos materiales traídos desde Italia, y al mismo tiempo que sea muy alto, y por eso cualquiera que pase por el Congreso va a ver esa enorme cúpula que llega hasta los 75 metros de altura, porque el objetivo era que se vea desde toda la ciudad de Buenos Aires. Por las características de su estructura edilicia, por el servicio que se daba y sobre todo por su ubicación tan estratégica frente al Congreso de la Nación, El Molino se convirtió en el lugar de referencia de la élite porteña, donde se organizaban gran parte de los eventos como casamientos, cumpleaños, reuniones. Al mismo tiempo, permanentemente concurrían al Molino los legisladores, los senadores, los presidentes. Hubo, y lo consta porque esto lo cuenta Alfredo Palacio, reuniones en las que se decidieron cuestiones muy importantes de la política argentina. Como anécdotas históricas, podríamos decir que aquí venían Nini Marshall, Libertad Lamarque. En 1917, en plena Revolución Rusa, cuando cayeron los Romanov, el dueño del molino se le ocurrió lanzar a la ciudadanía el postre El Imperial ruso y, como una ironía, dijo: debe ser cortado con un cuchillo caliente para que no se desmorone. Y otra anécdota que ha gustado mucho de contarse es que Vino Gardel pidió para su amigo Leguizamo un postre también muy particular que se vendió muchísimo, al que le pusieron obviamente Leguizamo. Podemos decir que el Molino, entre los años 1916 y 1997, casi 91 años de historia, fue una referencia muy, pero muy importante de la cultura porteña y de la cultura argentina. Nazarena, estamos en la azotea, lugar muy característico de la confitería del Molino y tal vez lo que más ve la gente desde afuera. ¿Fue difícil el proceso de restauración? Sí, de hecho, cuando nosotros iniciamos la obra, cuando fue la toma de posesión del edificio en julio de 2018, en este sector había muchísima suciedad, era un depósito de distintos elementos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Luego el proceso de selección de qué era un elemento patrimonial y qué no, empezamos a retirar todos los residuos. Retiramos aproximadamente unas 10 bateas de basura de este sector. En paralelo a esta tarea se fue desarrollando la puesta en valor de las fachadas del edificio, que ya está completamente finalizada, y la puesta en valor de la torre cúpula. Toda la torre y las fachadas tienen el revestimiento de símil piedra y apliques ornamentales en vidrio coloreado horneado, que tuvimos que hacer una reposición de más de 20.000 piezas. Son piezas muy pequeñas que van componiendo distintos motivos ornamentales.
Vos, trabajando acá, te enteraste de muchos sucesos históricos que ocurrieron en este edificio. ¿Cuál es el que más te llamó la atención? Quizá el que más dolores de cabeza también nos da es el incendio que ocurrió con la caída del gobierno constitucional en el año 30, en que el edificio fue saqueado, invadido, pisoteado, incendiado, baleado, y aún hoy encontramos rastros detrás de un cielo raso, chamuscado, o se han perdido gran cantidad de elementos del proyecto original. Y nosotros de alguna manera tuvimos que reconstruir esa historia, y cuando decimos a qué época estamos llevando el edificio que hoy restauramos, estamos diciendo que estamos recuperando la memoria de aquel momento. Es decir, la recuperación que tuvo el edificio posterior al daño del 30 sería el momento al que llevamos la restauración contemporánea. Bien, uno supone que así como vos sos un restaurador y aplicás un criterio, seguramente llamamos a otro restaurador y tal vez tenga otro criterio, por lo cual la restauración no es un camino unívoco. ¿Cuál es tu estilo, tu sello en este trabajo que estás haciendo? La reconstrucción tiene que ser científica, no puede ser de un criterio, digamos, artístico meramente, que quede lindo, que quede bien y ordenado, sino que tiene que reconstruir de alguna manera las facetas de la historia y tratar de no mellar con nuestra acción. Es decir, nuestra acción no es pasar nosotros al futuro, sino liberar de acciones inexpertas la historia del edificio, y que aquel que pase como referente al futuro sea el arquitecto original. Estamos en una habitación repleta de objetos. ¿Cuál sería el objetivo último de justamente recopilar tantos objetos, guardarlos, tratarlos de descifrar? ¿Cuál sería la idea final de todo? Sí, en realidad la idea máxima de todo esto es que por ley está establecido de que acá tiene que funcionar un museo de sitio. Ajá. Entonces, la finalidad es acondicionar todos estos objetos para que después puedan ser colocados en el museo, exhibidos en el museo, pero también va a haber una reserva donde van a estar depositados todos los objetos que se recuperaron. Lo que hacemos nosotros es una tarea más en detalle todavía. Además de toda la clasificación, le tenemos que dar sentido a todo lo que encontramos. Así que empieza toda una investigación alrededor del objeto, y como verás, tenemos más de 15.000 objetos que recuperamos. Las vías de investigación se empiezan a diversificar y a hacer cada vez más grandes. Así que vamos tomando como algunas cosas significativas que vamos viendo, y de ahí arrancamos como a hacerlo más. Para que yo te diga, por ejemplo, que un objeto, además de ser un molde, en este molde se hacía determinado producto que era característico de determinada época, darte algún dato más que ese es el sentido de la arqueología, de poder explicar a través del objeto algo más del modo de vida o de lo que se hacía en ese lugar. ¿Qué momento histórico es el que más te llamó la atención? Por ahí, cuando vamos más hacia atrás, esta cuestión de vender el helado en una lata, en un envase de hojalata, me llamaba mucho la atención, porque siempre uno piensa el helado en una lata se te derrite muy fácilmente, y venderlo para llevar encima. Sí. Entonces, bueno, y ahí ver que acá había también una fábrica de hielo seco, entonces se ponía con hielo seco y eso hacía que durara más tiempo. Esas cosas de la producción, que algunas que vi no me asombran tanto, pero hay otras que sí me llaman la atención. ¿Qué tenemos acá? Porque acá nos seleccionaste algunos elementos y me gustaría que nos hables de ellos. Esto que ves acá, en realidad, es producto de una excavación que hicimos. Por primera vez excavamos como se hace afuera, con cuadrícula, eso. Estaban trabajando en el primer subsuelo y había como una especie de conducto en desuso que tenía fragmentos de vidrio. Entonces le dije al de la obra si no me dejaba sacar esos vidrios para ver si había algo, con la idea de que por ahí había una botella entera de vidrio. Entonces dijeron, bueno, sí, pobre. Entonces empezamos a retirar esos fragmentos de vidrio y empezaron a salir botellas. Salieron botellas de porrones de cerveza de la década del 90, de la década del 80, 80 y pico de botellas de eso en el conducto. Y seguimos excavando y en eso aparece esta que te muestro acá, que es toda la vajilla, como estas tacitas de acá, que tienen el logo del molino. Nosotros lo que teníamos siempre era la taza esta, que le llaman la
lo que es la loza de hotelería. Es una loza genérica que no tiene ningún tipo de logo de nada, que se vende en los restaurantes, los hoteles, sin problema. Y siempre la duda era si realmente pertenecía al molino o era alguien que había traído de algún otro lado y como quedó acá, porque como no tenía logo, no decía nada, era como medio difícil. Y hasta que encontramos esto, que nos sacó la duda, porque en realidad sí tiene el logo del molino y no era el tipo genérico que veníamos nosotros encontrando. Y no teníamos vajilla porque en realidad cuando se cierra, lo primero que sacan y se llevan es la vajilla porque se puede vender. Claro. Empiezan a revenderla, o sea que no teníamos vajilla más que esa. Así que estuvimos re felices porque pudimos encontrar y recuperar un montón de tazas. Algunas de ellas estaban rotas y le hicimos también lo que se hace en arqueología, que es el remontaje, juntar los fragmentos y unirlos nuevamente para que reconstruir la forma que tenía. ¿Y hay algún cisne negro, algún objeto que vos decís, ¿y esto qué era o para qué servía o cuál era la función? ¿Algún enigma que no pudiste resolver? Son unos frasquitos, que acá está. Separé también, unos frasquitos así, muy chiquititos, que dice Confitería del Molino en el vidrio y que no sabemos en realidad si era que se regalaban o si era que esto implicaba la producción de alguna bebida en miniatura y se vendía. Y siempre en los eventos que se abre al público, siempre lo planteo por las dudas que alguien alguna vez haya adquirido esto o haya comprado, o que sea y sepa qué decirnos, como para poner a la gente a ver si... Como trabajamos mucho con la comunidad, o sea, recibimos donaciones, la gente siempre nos hace algún comentario de cosas que han vivido acá, con la esperanza de que alguien por ahí lo haya comprado o se lo hayan regalado y no sepa decir. Así que esa es una de las intrigas que puede ayudarnos la audiencia del programa. Exacto. A dilucidar qué es lo que fue. Como una especie de cierre de toda esta charla tan interesante, uno podría decir 17.000 objetos, ¿no? Una cantidad enorme. ¿Cuál es el aporte a la historia cultural argentina que te parece que, más allá de que la ley dice que hay que hacer un museo, más allá de la ley, o sea, la gente encontrándose con todos estos objetos del pasado, ¿cómo le redondea la cultura argentina? ¿Qué le puede aportar? Para mí lo que le aporta es una manera de producción de la época, porque va marcando cómo va cambiando ese tipo de producción y esa conciencia de cómo hacer para convertirse en una confitería que era como un emblema a nivel nacional. Y era emblema por varias cosas, no solo por la calidad del producto que vendía, sino cómo hacían la producción, la gente que trabajaba, cómo se trabajaba acá. Y eso no se conoce a partir de los objetos, se empieza como a conocer toda esa historia. Y para también redondear es que el molino le hacía mucho hincapié a la producción nacional, tanto como los productos de afuera. O sea, ellos estaban a la vanguardia de todo lo que internacionalmente había y vos venías acá y conseguías una bebida, un whisky de última generación que se estaba vendiendo en Europa. Pero también te podías tomar un vino de Mendoza de una de las mejores bodegas de acá nacional. O sea, daban mucha prioridad a lo nacional, adquirían moldes y todo nacionales y entonces eso también, como una manera de agradecer porque los fundadores eran inmigrantes, o sea, agradecer un poco esta cuestión del país en donde estaban produciendo. Muchas gracias, Sandra, muy interesante esta charla. Bueno, gracias a ustedes por venir acá y por querer conocer todo esto.